un mundo dividido por bandos, donde cada vez es más difícil encontrar a gente que piense fuera de la tribu, cada vez valoro más la libertad, la gente que es capaz de hablar contra la izquierda y contra la derecha, que no tiene miedo ni de trolls, ni de haters, ni de gente que desde su sectarismo no acepta la discrepancia. Es una abogada penalista que se faja en los tribunales por defender a los menores abusados y por llevar a la cárcel a quienes los abusan. Con nosotros, Paula Fraga, un placer enorme. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Y decíamos que esto de ser libre y hablar sin miedo tiene sus consecuencias y para ti las ha tenido. Efectivamente, he tenido constantes campañas de cancelación, de difamación, de acoso, simplemente por defender una izquierda alternativa. Creo que ahora nos meteremos en esos parámetros para hablar sobre esta izquierda alternativa, pero lo cierto es que en cuanto te sales del pack ideológico que se supone que es ser de izquierdas, que veremos ahora qué es y qué no es ser de izquierdas, bueno, pues ya eres el enemigo a batir, sobre todo desde esta izquierda indefinida bueno, totalmente posmoderna que ha abandonado todas las banderas tradicionales de la izquierda. Porque tú eres de izquierdas, pero muy difícil de etiquetar. Por ejemplo, hablas a favor del patriotismo, hablas en contra de la ley trans, hablas sobre la necesidad de aumentar las restricciones a la inmigración y te preocupa lo que tú describes como una islamización de España. Es decir, son asuntos en los que te sales, digamos, de la izquierda tradicional y, o yo no sé si decir de la nueva izquierda, pero en caso es que recibes mucho más rechazo por esas ideas de la izquierda que de la derecha. Efectivamente, recibo rechazo, no sé si es una medalla o una desgracia, pero recibo rechazo de la izquierda y de la derecha. De la derecha sobre todo por las cuestiones económicas. Yo provengo de una izquierda con orientación e influencia jacobina y marxista, y entonces tengo los parámetros económicos muy claros, ¿no? De defensa de la clase trabajadora, pero después recibo un odio tremendo desde la izquierda, como decimos, para denotarla de forma más, bueno, pues de esa forma artificiosa que nos denotan ellos a nosotros en contraargumentación hablamos de izquierda caniche, ¿no? O sea, ahora explicaremos qué quiere decir izquierda caniche. Y sí es cierto que recibo pues mucho odio y mucho acoso y difamación de ese sector. De hecho, yo escribía en medios de izquierdas y hablaba en medios de comunicación denotados progresistas, y ahora simplemente puedo hablar en medios de derechas, y desde luego muy agradecida, e iré a cualquier medio donde pueda defender lo que creo que debe ser defendido. Pero en todo caso, creo que para poner las cosas en orden necesitamos, en primer lugar, hablar de qué es la izquierda, ¿no? Y hablar de categorías políticas, porque parece ser que ahora la definición de izquierda y de derecha ya no está denotada por criterios políticos, económicos, sino por criterios culturales o sociológicos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora parece que si ves un programa de televisión, si ves a Pablo Motos, eres de derecha, si ves a Broncano eres de izquierda, si vas a los toros eres de derecha, si vas de... O sea, al final lo que se hace son distinciones políticas por cuestiones superfluas como te digo, culturales, y los referentes de este progresismo posmoderno, si bien tocan de forma adyacente cuestiones políticas, claro que sí, al final son referentes extrapolíticos y subculturales, ¿no? O sea, muy centrados en luchas identitarias. Entonces, ¿cuál es esa izquierda que yo defiendo, ¿no? O sea, en primer lugar deberíamos, para hacer esa distinción izquierda-derecha, bueno, pues podríamos hablar de una izquierda definida y una izquierda indefinida, ¿no? O sea, una izquierda definida es aquella cuyos planes y programas están sustentados en un proyecto político definido sobre el Estado y sobre la patria. Y las izquierdas indefinidas son estas que están más centradas en las cuestiones culturales. Son izquierdas divagantes, extravagantes, bueno, pues que al final no están dando soluciones reales a la clase trabajadora.
Entonces, bueno, pues yo defiendo, y luego dentro de estas izquierdas, antes podíamos hablar de izquierda jacobina, izquierda marxista, izquierda socialdemócrata, comunista o anarquista, ¿no? Y todas, ¿qué tenían todas en común? La defensa, por ejemplo, del universalismo y del racionalismo. Y todo eso se ha abandonado hoy. Y yo lo que hago es defender esa izquierda tradicional. Me decías, no sé, que no sabía si me criticaban desde la izquierda tradicional o, mejor dicho, la nueva izquierda. Es que esa nueva izquierda ha abandonado todos esos valores de universalidad, racionalismo, y lo ha cambiado por, bueno, pues por esas luchas identitarias, por la generación de grupúsculos totalmente enfrentados entre nosotros que no solucionan nada. O sea, fíjate si se ha abandonado el racionalismo, o sea, que no se sabe ya lo que es una mujer. Han abandonado hasta las verdades biológicas de que ser mujer es nacer XX, punto. Entonces, estamos en un momento de delirio identitario, posmoderno, absolutamente desnortado, que algunas decimos vamos a defender esa izquierda tradicional, universalista, racionalista, defensora de la patria. Lo primero, la patria. O sea, sin patria no hay nada. Sin patria sobre la que se fundamente el Estado no hay absolutamente nada. Y no sé qué hace la izquierda defendiendo los nacionalismos fragmentarios, ¿no? O sea, la ruptura de la comunidad, levantar fronteras entre conciudadanos, o sea, que me arman tremendo circo por hablar de políticas migratorias y del modelo migratorio masivo y alianza de las civilizaciones y fronteras abiertas, lo cual es pensamiento Alicia absolutamente. Y sin embargo, entre propios conciudadanos pretenden levantar fronteras, ¿no? Además que los nacionalismos fragmentarios están profundamente embebidos de ideología supremacista, xenófoba. Bueno, solo hay que ver las declaraciones de varios dirigentes nacionalistas en referencia a los españoles, ¿no? O sea, bestias taradas nos llamaban, entre otras cosas. Entonces, bueno, están defendiendo, bueno, ya no hablemos de ETA, ya no hablemos de que sigue habiendo un auténtico blanqueamiento de su actividad armada y terrorista. No sé qué clase de fascinación puede tener la izquierda con proyectos que atentaban contra la clase trabajadora española, ¿no? Todo esto que describes, dirías que son los motivos del hundimiento de la izquierda en Occidente, porque si nos vamos a Europa, por ejemplo, de los 27 países de la Unión Europea, si no fallo en las cuentas, quedan 3 de izquierdas, incluida España. Estados Unidos, hemos visto la victoria de Trump. En general, en Estados Unidos hay una debacle de la izquierda. Em, ¿Qué ha pasado? Bueno, realmente Estados Unidos no sé dónde ha estado la izquierda, es el orden capitalista por antonomasia, ¿no? Y en todo caso, lo que ha pasado es que se ha generado el escenario absolutamente propicio para la debacle de las izquierdas, ¿no? Porque la izquierda, como decíamos, está centrada en luchas identitarias, está centrada en cuestiones que no dan pan, techo, trabajo, que es en lo que yo me centro, ¿no? La defensa de esa patria, la defensa de la clase trabajadora, la defensa de mejores de las condiciones materiales para, bueno, pues para tener una vida en la que te puedas desarrollar profesional, económica y personalmente, ¿no? Y creo que el hecho de que desde el Estado no sean capaz de garantizar lo mínimo a nivel de vivienda, a nivel de sueldos, y que por el otro lado, mientras no garantizan lo mínimo, estén con las memeces de hablar con la de llamarle acoso sexual a cualquier cuestión, bueno, pues una serie de cuestiones que no arreglan y que no dan solución a lo verdaderamente estructurador de las sociedades, ¿no? Que es la clase social barra económica. Entonces, mientras no dan esas respuestas, están con esas otras memeces o como se le quiere llamar, y cuidado, que esto no quiere decir que, por supuesto, haya racismo, haya machismo, o sea, yo soy feminista y defiendo el feminismo, el feminismo que yo defiendo, claro, no el hegemónico institucional. Eso no quiere decir que haya otras cuestiones de justicia social
que deben ser atendidas, pero nunca por encima de la clase social que lo estructura todo, y tampoco con medidas totalmente nefastas y ridículas que solo ridiculizan a la izquierda. Y por último también quisiera decir que, claro, Trump tampoco es ninguna solución, o sea, porque Trump va a cometer muchos excesos, o sea, porque Trump al final y esa derecha es también, bueno, pues es una postura muy histriónica, es excéntrica también y que va a cometer excesos en forma y fondo en su lucha contra lo woke. Y ahora van de salvadores contra lo woke, pero no se nos olvide también que lo woke es la ideología del imperio realmente existente, que es el estadounidense, ¿no? Independientemente de que ya sabemos que ahora estamos en un mundo multipolar y hay otras potencias, ¿no? Pero bueno, el imperio hoy realmente existente es el Estado estadounidense, y como decimos los marxistas, hay una estructura y hay una superestructura. Hay una estructura que es el orden económico capitalista y una superestructura ideológica que legitima todo el orden económico. Y esa superestructura es la woke, la que ha venido a dinamitar la lucha obrera primero, dividiéndonos con 50.000 luchas y grupúsculos, y el único movimiento medianamente fuerte de impugnación social, que era el feminismo, sobre todo el feminismo de clase, también derruido. Entonces, bueno, no se nos olvide que lo woke es cultura estadounidense absolutamente, y que además es el liberalismo llevado a su máxima expresión y consecuencia natural del mismo, ¿no? El liberalismo, la libertad individual por encima de todo, pues toma libertad individual incluso para autodeterminarte tú como individuo. Entre los sectores de la población que la izquierda ha perdido, claramente el de los jóvenes. Si uno Sí, ve los datos, por ejemplo, con Trump también, eh, pero incluso en los partidos de más a la derecha, más extremos a la derecha, hay un apoyo creciente entre la gente joven, ¿no? ¿Y tú por qué crees que la gente joven? Porque claro, en mi época, cuando yo iba a la universidad, lo cool, digamos, lo que estaba bien, lo que estaba de moda era la izquierda. Y ahora parece que los jóvenes ocurre al contrario, ¿no? Es irse más a la derecha. claro. Sí, yo creo que es por esa reacción a todo lo woke, ¿no? O sea, realmente los jóvenes ven que salen del instituto, luego la universidad, o sea, que las condiciones materiales son las que son, y que cada vez se degradan más las condiciones, sus condiciones materiales, y que no van a tener las oportunidades a nivel económico que han tenido sus padres, y ven que desde instituciones y desde el feminismo institucional, desde la izquierda institucional y hegemónica, están con estas cuestiones, pues claro, lo toman como esa reacción totalmente exagerada, pues toman como lo contrarrevolucionario, vamos a decir, perdón, lo contrahegemónico para ellos es pues ser de derechas, y la verdad que está saliendo una generación de derechas, o sea, más de derechas que el grifo de agua fría, esto es así. Y con los vivas a Franco, totalmente antifeministas, pero es que claro, si tú les estás diciendo constantemente a todos los chavales que son violadores en potencia, señalarlos bueno, en fin, por conductas que pueden ser más o menos reprochables, pero que no debería eso denotarse como agresión sexual, bueno, en fin, una serie de cuestiones, sobre todo desde este feminismo institucional y desde esta izquierda caniche, que como decía, caniche por centrarse en esas pequeñas cosas que no transforman nada, no como mero insulto, sino como descripción de a lo pequeñito y además a lo que nos desune, ¿no? Porque claro, contra el capital hay que ser un Rottweiler, no un canichito hablándome con la E. Entonces pues bueno, ellos lo toman como lo contrahegemónico, y realmente puede ser en un principio contrahegemónico ir contra esta izquierda institucional, porque por ejemplo en España efectivamente tiene la hegemonía cultural e institucional, pero lo contrahegemónico es señalar las lógicas del capital que promueven ese tipo de ideología, ¿no? Pero claro, eso requiere
un estudio, una paciencia, unas lecturas que en la época del TikTok pues está complicado. Definición del diccionario de la RAE de feminismo. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Sí. ¿Qué ha pasado para que esa palabra, feminismo, que lo único que dice en el diccionario es igualdad entre hombres y mujeres, tenga esta connotación tan negativa, no solo en hombres, sino incluso también en muchas mujeres? Bueno, creo que ya hemos apuntado algunas de la ración, de las causas y de la reacción antifeminista que está habiendo sobre todo en chavales jóvenes, ¿no? Por decirte un dato que lo traigo aquí apuntado, en 2023, en 2023 el 23,1% de los chavales entre 15 y 29 años se creen que la violencia de género es un invento ideológico, ¿no? Entonces, claro, no me vale ni el feminismo desnortado que a respirar le llama violencia de género, pero tampoco me vale el, El negar una esa realidad, negación claro. de la realidad, ¿no? O sea, es que se lo diga a las mujeres que llevo yo al despacho que es un invento ideológico, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Un descrédito absoluto, un descrédito, un desprestigio absoluto. Irene Montero es lo peor que le ha pasado al feminismo. Irene Montero y PSOE Podemos en la anterior legislatura y ahora siguen con las mismas políticas esta legislatura, pero es que Irene Montero y compañía, PAN y bueno, la secretaria de Igualdad en aquel momento, bueno, es que era un descrédito y un mal hacer en forma y en fondo, desde el punto de vista ético y estético, ¿no? O sea, porque no solo han hecho políticas nefastas que han vulnerado los derechos de las mujeres y de la infancia, hablaremos supongo después de ello, sino que además también se han centrado en que los recursos para las víctimas y los recursos de violencia de género, bueno, pues se hayan ido para campañas absolutamente ridículas que han eso ridiculizado, desprestigiado al feminismo, que si gordofobia, que si hablar con la en fin, campañas hablando o sea, haciendo, que parecía que hacían como carrera de a ver quién estaba más discriminada de una mujer frente a la otra, o sea, separación incluso O sea, ¿tú crees que el Ministerio de Igualdad lo que ha creado es desigualdad? yo creo que ha creado desigualdad, que ha creado una reacción antifeminista tremenda, independientemente, porque no todo va a ser su culpa, ¿no? Independientemente que siempre puede haber sectores más machistas, más reacios ahí en la igualdad, pero vamos, estas mujeres les han puesto alfombra roja. ¿Y le atribuyes algún positivo a la gestión de Irene Montero y de este gobierno en cuanto a igualdad y en cuanto a la mujer? ¿Algún avance o crees que la mujer ha retrocedido en estos años? Para mí ha sido un retroceso brutal a todos los niveles. Ha sido un retroceso, o sea, si podemos destacar, por ejemplo, algo positivo, una medida concreta positiva, porque aquí no se trata de hacer crítica por crítica, pero es que realmente me lo pone muy difícil para encontrar algo positivo, bueno, pues dentro de la ley del solo sí es sí, por ejemplo, la distinción agresión, abuso sexual, está bien que esa distinción se haya eliminado, por ejemplo, cuando las mujeres estaban privadas de sentido, ya sea porque estuvieran bajo tóxico porque ellas mismas lo hubiesen consumido o porque las hubieran inducido precisamente para violarlas, ¿no? Y ahí entiendo que la distinción agresión-abuso no se da, no se debiera dar. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo bien jurídico protegido, estamos hablando de hechos de la misma entidad y entonces, pues bueno, pues eso estuvo bien, pero si luego hablamos de la ley del solo sí es sí, todo lo demás estuvo mal. Tú, de hecho, fuiste de las juristas que alertó al Ministerio de Igualdad de que esa ley iba a provocar rebajas de condenas y excarcelaciones. Efectivamente, varias organizaciones de juristas y de feministas enviamos contraargumentación jurídica tanto a la ley trans como a la ley del solo sí es sí, ¿no? Y cuando enviamos a la ley del solo sí es sí, una de las cosas que dijimos, oigan, están bajando los límites mínimos a las penas. Entonces, obviamente, artículo 2 del Código Penal y artículo 25 de la Constitución se va a aplicar retroactivamente todo aquello que beneficie al reo, ¿no? Y así fue. ¿Qué dijeron? Además está ahí las célebres declaraciones de Irene Montero.
¿Qué dijeron a nuestra contraargumentación? Que son bulos machistas. Bulos machistas y se lo dicen a mujeres que estamos bregadas de trabajar con estas realidades, ¿no? Y bueno, esto es lo que pasa cuando haces leyes en las que priorizas una nociva, porque encima es nociva, agenda política frente a los criterios técnico-jurídicos, ¿no? Y que además tratas de trasladar un eslogan a una ley. Las leyes no se pueden hacer así, igual que luego ha sido toda una falacia detrás de la otra, ¿no? Porque decían que es que esta ley está centrada en el consentimiento. Hombre, claro, el consentimiento es el elemento ordenador y sobre el que ha pivotado todos los delitos relativos a la libertad sexual, pero desde el Código Penal de 1995. No han inventado nada. Entonces, la primera falacia está ahí. Luego, otra problemática de la ley que también advertimos, el lisado terminológico. Cuando tú metes en la agresión sexual, metes desde hechos tan dispares como un beso no consentido, un tocamiento indebido, hasta una violación grupal, o sea, es que al final se relativizan los hechos más graves y se exacerban los hechos más leves, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el caso de Rubiales, que obviamente bien condenado está, pero es un exceso absoluto llamar la agresión sexual, o sea, no ayuda al tratamiento social, mediático, ni al entendimiento social de la violencia sexual. Entonces entiendes que el describir lo que hizo Rubiales como una agresión sexual, al final lo que hace es minimizar eh, la situación de mujeres que viven agresiones mucho más graves. Sí, sí, creo que hay una relativización de los casos más graves, minimizar, como tú dices, y al final, sobre todo, lo que me preocupa es eso, el mal tratamiento social, mediático que veo en torno a la violencia sexual. Y cierto es, claro, yo por mi trabajo conozco a muchas víctimas supervivientes y claro, o sea, es que directamente hasta se sienten eh, bastante despreciadas, ¿no? O sea, con este tipo de tratamiento jurídico, como diciendo, oye, yo he pasado una barbaridad y que se Que le tú estás denote. equiparando lo que yo he pasado Claro, con otras cuestiones, independientemente de que cada víctima, cada superviviente, vamos, es un mundo, tiene su proceso y hay cosas y cuestiones que desde el punto de vista más o menos objetivo, pues lo podemos decir que son más leves y hay mujeres a las que les afecta muchísimo, ¿no? Pero bueno, en fin, hay unas cosas yo creo que se ven de sentido común y, y desde luego equipararlas con estas analogías o mejor dicho, con este lisado terminológico, desde luego me parece perjudicial. En Francia, cuando tuvieron su Me Too, hubo un grupo de mujeres, Mm. incluidas actrices muy conocidas, que escribieron una carta en la que venían a decir que se está empezando a criminalizar la torpeza de los hombres Claro, cuando intentan ligar con una mujer, que habría que distinguir, una cosa es, una vez a un hombre se le dice que no, evidentemente, eso está claro, pero que hay veces que el hombre, por lo que sea, interpreta mal las señales y hace un acercamiento fallido. Y que eso se podía llegar a criminalizar. No sé si tienes la sensación de que esa es una situación que se esté dando. a ver, realmente en la práctica no se da en el sentido de que no puede ir nadie a denunciar ese tipo de cuestiones, ¿sabes? O sea, jurídicamente hay que probar determinadas cosas, o sea, determinados hechos y no se puede, ah, no, es que me ofendió porque insistió mucho. Hombre, el juez es que te pone de cromo la pared si vas con estos cuentos, ¿no? O sea, obviamente es que ni lo admiten. Entonces, yo sí les quiero también mandar un mensaje de tranquilidad a los chavales, o sea, que dicen, es que ahora un piropo es un delito, no es cierto. Que no hagan caso ni al feminismo posmo que criminaliza las conductas, pero criminaliza socialmente, no puede Mm. jurídicamente, que criminaliza las conductas de media población, que no les haga caso, pero que tampoco les haga caso a la derecha totalmente Sí, que exagera un poco exagera, claro, que y exagera y qué tal, porque no es así, ¿no? el Me Too, en este caso español, de una manera inesperada, ha estallado políticamente en la izquierda y Mm, en partidos que precisamente
habían sido los estandartes del feminismo, Sí. ¿no? En Sumar con el caso Rejón y en Podemos con Monedero. ¿Te ha sorprendido? No, en absoluto. O sea, que no, no me sorprende en absoluto un feminismo. Yo llevo 6 7 años denunciando el cinismo de este feminismo que se le está llenando la boca de la palabra feminismo, ni siquiera sabe definir qué es una mujer. Que hace políticas que han vulnerado los derechos de las mujeres, Errejón constantemente defendiendo prostitución y pornografía, pues luego si es lo que es, no me sorprende en absoluto, ¿no? Entonces, pues bueno, no, no me sorprendió ni desde el punto de vista personal ni desde el punto de vista político, porque conocemos a los personajes, esas personas que dicen es que me ha comido el personaje y el patriarcado, ¿no? O sea, que Sí, es lo que es escribió en aquella carta, ¿no? Que la culpa era exactamente, del patriarcado y que sí, él era prácticamente una víctima. sí, un ser de luz que ha venido el patriarcado así, ¡pum! Y lo ha atravesado, ¿sabes? Y es como, vamos a ver que no nos tomen el pelo y que bueno, o sea, es que al final el problema es el cinismo, la hipocresía que ha habido, que lo único que han hecho es coger el feminismo, instrumentalizarlo para al final acabar escupiendo sobre él y destrozándolo, ¿no? Y bueno, respecto al Me Too y a las denuncias públicas anónimas, también me gustaría apuntar una cosa, porque ese es uno de los excesos que yo critico dentro del feminismo, ¿no? Porque creo que hay que ser muy cautas con el tema de las denuncias públicas anónimas, porque al final, bueno, pues no hay un respeto a la presunción de inocencia, independientemente que la presunción de inocencia es algo que vincula a los jueces, ¿no? O sea, obviamente, pero por lo menos vamos a defender que no haya estas campañas. ¿Por qué? Porque además también se arriesgan las mujeres que están haciendo ese tipo de campañas, también se arriesgan a ser denunciadas, querelladas por injurias, calumnias. O sea, hay una serie de cuestiones que no se ponen encima de del debate y que se deben tener en cuenta. O, por ejemplo, y ya con esto termino, la motivación espuria que puede haber detrás de esas campañas, ¿no? Porque, por supuesto, puede haber mujeres violadas, acosadas, que lo denuncien públicamente, pero puede haber motivación espuria e ir contra un personaje político porque te cae de aquella manera o de la otra, aprovechando la corriente, ¿no? Entonces no nos vamos a meter en esas cuestiones y yo a las víctimas siempre les digo, buen acompañamiento psicológico, eh, abogada penalista y denuncia en sede policial, luego sede judicial y no irte a la cuenta de Cristina Fallarás. En estas denuncias anónimas que vemos muchas veces en Internet, claro, el daño, por mucho que luego se demuestren falsas, está hecho, Claro. digamos. Pero hay mujeres que lo que dicen es, bueno, es tan difícil, tan incómodo, la sociedad todavía no facilita tanto la denuncia, digamos, jurídica, que, bueno, por lo menos voy a intentar hacerlo a nivel social, ¿no? Para Sí. manchar un poco o para señalar a esa persona. Pero es verdad que hay una indefensión en cuanto que al no ser una disputa jurídica, la persona que ha sido denunciada por redes sociales tampoco tiene mucha defensa. Efectivamente, efectivamente, yo puedo entender la fundamentación de hacer eso y es más que legítimo y además es bueno el mensaje de no estás sola, pero vamos a ver, no estás sola, pero vamos a mejorar el tratamiento y la intervención en sede policial y judicial, o sea, vamos a poner ahí los recursos y vamos a poner ahí el foco, no en hacer ese tipo de campañas anónimas que, como decíamos, pues implican riesgos. Por supuesto, yo, vamos, un violador, un pederasta, ostracismo social, señalamiento y lo que sea, pero habrá que demostrar que es un violador y que es un pederasta. Entonces, claro, eso al final es un arma de doble filo yo qué te voy a decir después de tantas campañas de cancelación donde se me ha acusado de absolutamente todo, de racismo, de esto, lo otro, o sea, entonces, al final me doy cuenta que estas cuestiones de denuncias públicas anónimas pues no deja de ser una cuestión que no va al fondo del asunto y que puede implicar muchos problemas, tanto para las mujeres que lo hacen como para la persona denunciada públicamente, ¿no?
En el caso de Podemos, la reacción con Monedero ha sorprendido incluso dentro de la izquierda. Y hay algunas críticas eh, porque lo que no se entiende es que un partido que se ha erigido como defensor de la mujer y del feminismo y que ha señalado muchas veces a aquellos que no aplicaban su versión del feminismo, cuando supo de ese comportamiento, no actuara inmediatamente, ¿no? Y eso es un poco lo que tú decías quizá, ¿no? De esa doble vara de medir que tiene a veces esa izquierda. Doble, triple, es tremendo. O sea, realmente, por eso yo digo, el ejercicio de la libertad a veces implica mucha soledad, ¿no? Pero yo creo que lo digno y que lo honesto es criticar a la izquierda cuando tiene que ser criticada y criticar a la derecha cuando tiene que ser criticada. Y desde la izquierda hegemónica institucional son incapaces. Agresores sexuales los denuncian si son de derechas, si son de izquierdas, aquí no ha pasado nada. Y eso es un ejercicio de deshonestidad intelectual, política, de cinismo, de hipocresía insoportable. Entonces, pues bueno, pues algunas nos atacarán a izquierda y derecha, pero por lo menos sabemos que estamos defendiendo la verdad y lo justo frente a quien sea y contra quien sea, ¿no? Y entonces, bueno, no sorprende en absoluto esa respuesta por parte de Podemos, no sorprende en absoluto. Y sin embargo, tú decías antes que no se puede ir al otro extremo de negar la Exacto. existencia tanto del acoso, de los abusos y la violencia machista. En nuestro país hay 100.000 mujeres dentro del sistema Biogen, es Sí. decir, mujeres que requieren de una protección especial. Tú esto lo ves en los juzgados y también ves que hay partidos, en este caso Vox, que niegan la existencia de una violencia concreta contra la mujer. Sí, efectivamente, y es lo que decía, que al final no se puede, por reacción, no se puede caer en lo contrario, porque al final estás cometiendo esa misma deshonestidad intelectual, política, y cuando se hablan de determinadas cuestiones hay que dejarse de sesgos ideológicos, que todos los tenemos, pero si queremos ser honestos y si queremos tratar de buscar soluciones, tenemos que tratar de apartarlos lo máximo posible y buscar verdad. Y buscar verdad es ir a datos, es es pisar los juzgados, es escuchar a las mujeres y yo en esa búsqueda de verdad y en ese escuchar a las mujeres pues me encuentro esa realidad de forma cotidiana y entonces pues puedo decir que claro que existe la violencia de género y no solo por lo que yo vea, sino porque lo avalan los datos, ¿no? Y desde luego una situación de desigualdad como había en España, hubo hasta desigualdad jurídica, no se nos puede olvidar, y una situación eso de desigualdad jurídica, luego de desigualdad y de violencia sexual, pues bueno, pues requiere de ciertas medidas para tratar de erradicarla, ¿no? Independientemente de que la eliminación completa del delito es una quimera, pero bueno, caminando hacia la quimera se van consiguiendo cosas. Mm. Porque la ley de violencia de género cumple ya 20 años, ha cumplido, y claro, viendo las cifras que mencionaba el año pasado de las 100.000 que necesitan una protección especial, no sé si es muy fuerte hablar de que ha fracasado la ley, en el sentido de que no hemos conseguido que ese problema tenga una reducción significativa. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú que lo vives en los juzgados? ¿Hasta qué punto es efectiva esa ley? A ver, aquí hay que tratar varias aristas, ¿no? Porque se dice simplemente que no ha funcionado y es cierto que hay que mejorarlo y que hay que hacer otro tipo de políticas, pero sí que es cierto que esta ley ha salvado muchas vidas, ¿no? O sea, por ejemplo, con anterioridad a la aplicación de esta ley, de la implementación de esta ley, por darte el dato concreto, 5 asesinatos por cada 1.000 denuncias. Sin embargo, ahora son 0,4 asesinatos por cada 1.000 denuncias. Esto quiere decir que la denuncia antes era un riesgo y ahora la denuncia es una garantía de protección y seguridad. Entonces el cambio es tremendo. Luego también el cambio social, el tratamiento que ha habido. Ahora ya sabemos que está todo enfangado, pero sí que es cierto que hubo años atrás una sensibilización
mucho mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, la ley tiene fallas, el sistema tiene fallas, pero desde luego ha supuesto algo bueno en el sentido de esa protección y seguridad para las víctimas, por un lado, y por otro lado, en el sentido de sensibilización social. Sí, yo creo que solo esa frase que has dicho, como que si la ley ha salvado vidas, ya me parece que ha hecho gran parte del trabajo, ¿no? Vox ha prometido que si llega al poder alguna vez va a derogar esa ley y una de las cosas que alega es que le quita la presunción de inocencia a los hombres. Bueno, eso es falso y no deja de ser eslogan. Igual que Irene Montero tiene sí es sí y tal, el otro, por contraargumentación y por batalla política, responde la presunción de inocencia es vulnerada. Eso es falso porque además tenemos un ordenamiento jurídico y constitucional y además en orden penal reforzadas esas garantías, ¿no? Y una de esas garantías es la presunción de inocencia. Vamos, yo he visto varios archivos. De hecho, en mi despacho hace poco tuvimos un archivo de una mujer que vino con un ojo morado al despacho, pero claro, si no hay prueba suficiente y no se logra probar esa causalidad, esa imputación objetiva entre ese ojo morado y que se lo hizo tal señor, no se condena. Entonces no es tan fácil como, la voy allí y digo cualquier cosa. No, eso es una falacia argumental y eso es, bueno, pues independientemente que por supuesto puede haber sentencias injustas respecto a los hombres y respecto a las mujeres, por supuesto que sí, pero la generalidad es que la presunción de inocencia se respeta y que para enervar esa presunción de inocencia se tienen que dar una serie de requisitos y una serie de cuestiones en la valoración de la prueba. No es llegar a un juzgado y no, no es así. Al final nos encontramos quizá con una política que busca más apuntarse un tanto que en realidad estar pensando en la protección de las mujeres, ¿no? Y esto Efectivamente. está ocurriendo en ambos lados. Totalmente de acuerdo. O sea, al final están en la batalla mediática y no están en la resolución de problemas. A mí tanto me da que le llamen ley orgánica de violencia de género, que le llamen ley feminista o no ley feminista. Yo lo que quiero son políticas efectivas, medidas concretas. Y además, como te digo, que prime el enfoque técnico-jurídico. Ya después... todo el tema ideológico ya se discutirá, pero en cuestiones como estas se necesitan especialistas haciendo y redactando este tipo de leyes y poniendo a funcionar esas políticas y vemos que es todo lo contrario. Lo vimos con la ley del solo sí es sí, lo vimos con la ley trans, ahora acaban de aprobar la ley de eficiencia del servicio público de la justicia y les habrá parecido precioso que todos los delitos vayan por que todos los delitos contra las mujeres de violencia sexual vayan por los juzgados de violencia sobre la mujer, sí, sí, muy bonito, pero resulta que si eso no viene dotado de que se hagan mucho más juzgados y de medios económicos y de medios sobre todo humanos, es que lo único que van a hacer, y es que de hecho lo van a hacer, es colapsar los juzgados de violencia sobre la mujer. Los delitos de violencia sexual son delitos con instrucciones largas, nos metemos en unas instrucciones de año y medio, dos, cuando todo vaya redirigido por juzgados de violencia sobre la mujer, que son pocos y que tienen los medios que tienen, nos van a meter solo en instrucciones, luego quedaría enjuiciamiento, instrucciones de 2 o 3 años, o sea, donde así no se puede hablar de justicia reparadora, ¿no? Entonces, al final, tienen unas ideas muy bonitas en el papel y muy bonitas para vender a su parroquia, pero luego resulta que quienes estamos pisando juzgados y quienes estamos en sala nos llevan pues los mil demonios. Decimos, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Por eso saquen el sesgo ideológico, saquen el eslogan y saquen el querer contentar a la parroquia de las leyes y pongan criterio técnico jurídico y escuchen a profesionales, a juristas que están trabajando sobre esas realidades. En este debate, otra de las cosas más discutidas, y yo reconozco que ya no sé quién tiene razón, porque he visto datos en ambos sentidos, está el tema de las denuncias falsas, Bueno, ¿no? clásicos, sí. Y por un lado tienes el bando de quienes dicen no, hay muchas más de las que se registran, y por otra parte el lado de no, es absolutamente anecdótico.
Tú que estás en el día a día de los juzgados, ¿es realmente un problema lo de las denuncias falsas o no? Yo en mi práctica jurídica, obviamente yo soy una abogada entre tantas, pero en mi práctica jurídica jamás he tenido una denuncia falsa. Es más, si me viene una chica pretendiendo denunciar falsamente, la echo del despacho y de muy malas maneras por el daño que hace a la lucha contra la violencia sexual Sí, a las mujeres que sí y a que las han sido mujeres que, agredidas y violentadas, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí otra vez, sentido común y análisis frío de los datos. O sea, obviamente dicen, porque claro, desde la Fiscalía General del Estado se habla de un 0,01 de, mm, de denuncias falsas. Puede que sea algo superior ese porcentaje, pues puede que sea, pero como en tantos otros delitos, o sea, porque no todas las denuncias falsas se investigan de oficio cuando debería, pero no es por una cuestión ideológica, es por una cuestión de que los juzgados están que no pueden más. O sea, son 5.000 jueces para 40 millones de habitantes. Mientras no haya más medios, mientras no haya eh, eh, más medios humanos y materiales, pues no se va a poder perseguir debidamente ni esa denuncia falsa, pero ni ahí ni en ningún lado. Entonces, pues bueno, lo cierto es que son bastante anecdóticas porque además cuidado meterte en un proceso de violencia de género, de violencia sexual, o sea, no es fácil como para hacerlo a la ligera. Ahora, mujeres y hombres absolutamente desnortados, desquiciados, mala gente que hagan ese tipo de cuestiones, por supuesto, pero en todos los delitos. Mm. Gran parte de tu trabajo se centra también en abusos sexuales a menores y Sí. has sido defensora y también de intentar que los agresores vayan a la cárcel y paguen por esos delitos. Me imagino que será difícil porque tienes que estar escuchando historias muy duras, ¿no? En el día a día. Efectivamente, fácil no es. Fácil no es y mis padres siempre me dicen que tengo que cuidarme más. Sí, ¿no? Sí, Que ¿por qué no escoges laboral o alguna otra cosa exactamente. más suave? Sí, sí. Además, claro, yo en lo político estoy metida en unas batallas de la leche y luego también en lo jurídico pues estoy metida en cuestiones particularmente difíciles. Pero siempre digo, bueno, mejor que este trabajo lo haga quien tenga de verdad una vis política y jurídica de defensa de los niños y de las niñas, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, tengo dos causas, mi patria y la infancia. Y los niños y las niñas, pues creo que pues, son un colectivo, bueno, colectivo, son, bueno, pues personas que si no se las protege debidamente, pues pueden ser un colectivo pues muy, muy vulnerable, muy desprotegido y al final lo que pasa en la infancia te desarrolla totalmente para el resto de tu vida y es tan absolutamente determinante cuidar a la infancia por el bien de esa propia persona y por el bien social. Entonces, bueno, sí es cierto que la mayoría de los temas que llevo sobre todo son mujeres, hombres que han denunciado a posteriori, porque es muy difícil en el momento denunciar, o sea, salvo que sea una cosa que lo ven muy claro los padres, cuando no son los padres, claro. Pues salvo esos casos muy tal, son cosas que se tardan años y años en denunciar. Entonces, pues bueno, tengo esa lucha por el lado jurídica y por otro lado también esa lucha política de defensa de la infancia, por ejemplo, con la crítica a la ley trans, que es desde luego un ataque y un maltrato a la infancia. Cuéntame un poco más de por qué es un ataque a la infancia, una ley que sus precursores la venden como justo lo contrario, es decir, como una protección de un sector discriminado. Ya. Bueno, es desde luego el tema de la ley trans otra de las cosas que advertimos, ¿eh? O sea, porque nosotras dijimos, mandamos contraargumentación jurídica de la ley trans al Ministerio de Igualdad y otra vez bulos transfobos. Y todo lo que advertimos que iba a pasar, pasó. Y aún así siguen sin pedir perdón, siguen sin reconocer el error, bueno, en fin, la prepotencia hacia la ciudadanía, ¿no? Pero, por ejemplo, dijimos, y ahora nos metemos con el tema de menores, ¿no? Pero, por ejemplo, dijimos es que esto lo que va a propiciar es que varones autodeterminados mujeres por propia palabra, porque eso es lo que pasa con la ley trans. Antes había que tener un certificado médico y euforia de género y 2 años de tratamiento hormonal.
que este último requisito era dispensable por cuestión de edad o de salud. Realmente solo se estaba exigiendo un certificado médico de disforia de género, que poco me parece, pero bueno, es lo que se estaba exigiendo. Y, y ahora han sacado eso y ahora pues simplemente mera declaración de voluntad. Va un señor al registro civil, dice me siento mujer, a los 3 meses lo ratifica y ya está, todos los efectos jurídicos mujeres. ¿Qué ha pasado con eso y qué es lo que advertimos? Hombres autodeterminados, mujeres compitiendo en categorías deportivas femeninas, barriéndolas, obviamente, porque es que tenemos diferencias biológicas, hombres en prisiones de mujeres. Una de las cosas que dijimos cuando enviamos contraargumentación a la ley fue, miren, si quieren hacer esta ley, por lo menos pongan esta garantía, ¿no? Que es que los varones que hayan sido condenados o están en un proceso de agresión sexual, bueno, cualquier tipo de delito contra la mujer, que totalmente prohibido ese cambio de sexo registral, ni eso hicieron. Ni eso hicieron y tenemos a tipos que se dicen mujeres en prisiones de mujeres, con lo que ello comporta a la integridad física y emocional de esas mujeres que tienen que estar muy, pues eso, pues acojonada, rodeada de Claro, ese lo que tipo de... dicen desde el gobierno dicen, bueno, pero es que no hay ley que no haya alguien que haga trampas con ella y hay que tolerar cierto nivel de trampa para un bien común, ¿no? Es Pero es un que poco el esta, planteamiento que ellos hacen. pero es que esta ley es una trampa en sí. Siempre dicen, es que eso es un fraude de ley. Bueno, a ver cómo pruebas un fraude de ley cuando les estás diciendo que solo su palabra, solo con su palabra ya son del sexo contrario. ¿Cómo vas a valorar tú un fraude de ley con que te vas a meter en la psique de esa persona, la subjetividad de esa persona? Si él te dice que es una mujer, por ley es una mujer y no le puedes decir nada porque además puede ser considerado delito de odio o infracción administrativa según la ley trans. Entonces es que la ley es el fraude. O sea, obviamente con todas las leyes puede haber utilización espuria, pero es que esto es un absoluto regalo para varones agresores, tramposos, o sea... es que además está probado, ¿por qué? Porque todo lo que advertimos que iba a pasar, pasó. En la Asociación de Militares Trans No Normativos, o sea, señores con toda la barba que han hecho ese cambio de sexo registral para meterse en cuotas femeninas y en temas de posiciones y oposiciones, perdón, ir prosperando dentro de la carrera como si fueran mujeres. Eh, el tema de las prisiones, el tema de los deportes, todo absolutamente ha pasado. Y es que ha pasado en otros En el caso países. del deporte, en Estados Unidos, Trump por decreto ha prohibido la Sí. participación de trans. ¿Hasta qué punto es un problema en España? Porque en Estados Unidos sí que es verdad que ha habido incluso personas que han perdido su beca, mujeres, Sí. deportiva, porque personas trans con mucha más fuerza en natación, en atletismo y demás, han sacado mejores marcas y se han terminado llevando becas deportivas en competiciones femeninas. En España, ¿hasta qué punto hemos visto un efecto real en este caso de personas trans que están compitiendo con mujeres y ganando? Pues mira, como esto ya viene de lejos, porque esto es la ley transestatal, pero ya había leyes transautonómicas que ya permitían, bueno, pues en categorías deportivas femeninas que compitieran mujeres y ya tenemos varios casos, pero no es en deporte tan mediático, tan de primera categoría, pero en fútbol femenino, no sé si lo voy a explicar bien porque yo en deporte pues no estoy muy puesta, pero en categorías deportivas inferiores de fútbol se han visto casos. Mm. En el caso de una persona trans que se ha hormonado, que se ha operado, que ha hecho toda la transición, ¿tú consideras a esa persona una mujer? Yo considero que obviamente una persona que tiene una psicopatología como es una disforia de género tiene por supuesto que ser tratada con todo el respeto, con todos los derechos, absolutamente, pero yo considero que ser mujer es quien hace XX y ser varón quien hace XY y que es una realidad biológica inalterable. Puedo comprender que hubiese ciertos cambios de sexo registrales
para esas personas que han hecho todo el tránsito y que además efectivamente tienen esa psicopatología y han hecho el tratamiento y el acompañamiento médico, y entonces entiendo que por cuestiones de discriminación, pues obviamente se vean reflejados en su DNI, por supuesto, y entonces en ese sentido respeto, pero la realidad biológica y material no la puedo negar. En el caso del aspecto de la ley que permite a menores de edad dar ese paso, ¿cuál es tu postura? Pues mi postura es que es un maltrato a la infancia tremendo. O sea, como te decía, estamos hablando de una psicopatología y no hay que tener ningún miedo a denotarlo como tal, porque obviamente una persona que tiene una incongruencia con su propio sexo, que eso le produce malestar, que le produce sufrimiento y ansiedad, pues por supuesto que tiene que ser acompañada eh, por los mejores o no mejores, vamos, quiero decir que tiene que ser acompañada por médicos, por psiquiatras y por aquellos que puedan ayudarle en su camino, ¿no? Y lo cierto es que antes de este tipo de legislación, en España bueno, y a nivel global, porque esto es un análisis que llevamos haciendo hace muchos años. Antes te contaba que yo llevo haciendo 6 7 años este tipo de divulgación y llevamos tras estas legislaciones en otros países mucho tiempo y hemos observado que antes de este tipo de legislación el 80% de los niños y de las niñas que expresaban una incongruencia con su propio sexo, bueno, pues al final la propia adolescencia y su desarrollo, bueno, pues hacían que no hicieran ese tránsito, ¿no? Y que no empezaran con ese tratamiento, hormonal y luego quirúrgico. Sin embargo, el hecho de que esto se ha introducido culturalmente, lo vemos en todas partes, en todas las series, en todo el tema dirigido a menores, este tema, eso por un lado, y por el otro se ha institucionalizado, ¿no? También está en los protocolos educativos españoles. Tenemos un protocolo educativo, por ejemplo, en Galicia, aberrante con el tema trans, hablando de identidad de género en el cerebro, o sea, es lo más sexista y lo más rancio que te pueden echar a la cara. O sea, ahora le están diciendo que a un niño en el cuerpo, o sea, un niño que no se ajusta a estereotipos sexistas femeninos es una niña y viceversa, ¿no? O sea, realmente yo siempre digo que no existen infancias trans, lo que existen son niños y niñas que no se ajustan a esos estereotipos sexistas y que en vez de decirles, mira, no pasa nada porque seas un niño y que te guste el rosa y que juegues con niñas, no pasa absolutamente nada. O sea, precisamente el desarrollo libertad es que eso no le genere ningún problema. Y sin embargo, esto es en nombre de la modernidad y en nombre de la diversidad, en vez de decirle al chaval que se desarrolle plena y libremente, le están diciendo, es que igual eres un niño en un cuerpo o una niña en un cuerpo equivocado. Eso, vamos, es pensamiento metafísico, irracional, y digo metafísico porque no hay almas por ahí pululando femeninas ni masculinas. Es que eso precisamente es lo que ha descrito el feminismo como género, una palabra que a mí no me gusta, pero bueno, digamos como estereotipos sexistas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que con todo ese discurso, tanto en las escuelas como en el ámbito cultural, al final lo que se hace con los niños y con los adolescentes es confundirlos y en vez de tener un buen tratamiento médico, un buen acompañamiento psicológico, lo que hacen es empezar con esto, que además ha sido una cuestión de moda total, o sea, porque también lo revolucionario y lo de moda para ellos, bueno, pues autodenominarse de género no binario, género queer, todas estas cuestiones que les da su etiquetita identitaria con lo que sentirse especiales, pero es que el problema es que esa moda lleva aparejada tratamientos hormonales y mutilaciones. Entonces, ese ha sido el problema, independientemente, por supuesto, que no niego que haya casos con muchísimo sufrimiento, con esa disforia de género, pero yo digo que por favor acompañamiento médico Y esperar y esperar. a que se desarrollen. Exactamente. Y me imagino que también estarás a favor de que los padres tengan algo que decir Totalmente. Claro que tienen algo que decir, o sea, hasta que sean mayores de edad. hasta que sean mayores de edad. Y ahora, tal y como está puesta la ley, el niño a los 14 años ya puede hacer un cambio de sexo registral y a los 12 años bueno, pues con acompañamiento de uno de los progenitores, ¿no? Y al final, pues, y luego es que el tema es
que si un niño o una niña con 12, 13 años en una consulta al médico le dice, no, no, que yo sí o sí soy trans y quiero empezar con este tratamiento hormonal que lo va a destrozar, que esa es otra de las cosas que no se habla, lo va a destrozar completamente porque es que tiene unas implicaciones totalmente perjudiciales para la salud de los niños. Hombre, imagínate cortarle a alguien el desarrollo de la pubertad, pues cómo no lo va a tener. Ya empiezan con los bloqueadores hormonales, luego con la hormonación cruzada y te puedes imaginar, o sea, esterilidad, osteoporosis, hay muchísimas consecuencias de las que no se hablan y que deben hablarse, ¿no? O sea, al final aquí, o sea, otra vez gana el capital, o sea, porque al final aquí esta lucha que se nos ha vendido como pseudo-feminista, transgenerista y progresista, al final ha sido una lucha para beneplácito y desarrollo de la industria farmacéutica, porque es que la industria farmacéutica con este boom se ha llenado los bolsillos y está encantado con hacer de personas sanas pacientes crónicos, porque además una persona transexual con hormonación tiene que estar hormonándose toda la vida. Entonces, pues bueno, están encantados, si es que ni se cortan. En el último orgullo LGTBIQ+, que yo ya no sé cómo denotarlo, ya está en un momento de colectivo abecedario, pues en el último orgullo, hace, no sé si fue este año o el anterior, pero vamos, están las fotos ahí, carrozas de Bayer. Carrozas de Bayer diciendo, sé tú, sé Bayer. O sea, me estás diciendo que yo voy a encontrar mi verdadero ser y que yo voy a encontrar mi libertad y que yo voy a encontrarme a través de la hormonación y a través de la medicación que me des tú. Es que ya ni se cortan un pelo y han ido a cara descubierta porque han tenido una izquierda totalmente desnortada defendiendo sus intereses. Esto que dices no te han hecho muchos amigos en la llamada izquierda, pero es que hay otro tema que todavía te ha hecho menos, o no sé si empate, que es el tema de la migración. Sí, claro, el tema de la migración y del Islam. Sí, y ahí sí que tienes una postura de confrontación con la izquierda, o bueno, la izquierda al menos que está ahora mismo en el poder en España. En España tenemos 7 millones de inmigrantes extranjeros viviendo en el país. ¿Tú crees que son demasiados, que hay que restringir la entrada? Y si es así, ¿por qué? Yo lo que creo es que el Estado tiene que tomar políticas prudentes respecto a las cuestiones migratorias y bueno, pues que garanticen la eutanasia y el buen gobierno de nuestra sociedad, ¿no? O sea, lo que no se puede hacer es tener unas políticas migratorias que yo considero totalmente suicidas con la situación económica que tenemos ahora mismo en España. O sea, tenemos la tasa de población, la tasa de desempleo entre la población joven es la más alta de toda Europa y sin embargo estamos acogiendo a una inmigración a la que no se le va a poder dar. Pero sin embargo, los economistas, yo creo que si hay algo en lo que hay un consenso, es que los últimos años de boom económico en España en Sí, parte se deben a la migración. De hecho, De Guindos, que fue ministro de sí. Economía y que no es sospechoso de ser de izquierdas, todo lo contrario, describía la migración para España como una bendición hace poco, en una tertulia en la que yo estuve, y los indicadores económicos de estos economistas indican que con la tasa de natalidad que tenemos ahora mismo, esa migración es necesaria para sostener el sistema de bienestar. Sí, a ver, yo entiendo esa argumentación. La inmigración puede ser como habías dicho, Bendición. puede ser una bendición o puede no serlo. Es que es en función de cómo regules esas políticas
migratorias, porque obviamente yo no tengo ningún problema ni hago crítica a la inmigración. La inmigración es un hecho prepolítico, es una cuestión natural que va a seguir sucediendo y desde luego ningún problema con la inmigración ni con los inmigrantes que están aquí. O sea, solo faltaría siempre y cuando, bueno, pues estén en las mismas condiciones laborales, de derechos, o sea, que cualquier otro español y que puedan acabar además siendo españoles, ¿no? Una de las cosas que hago precisamente para la inmigración es defender sus derechos laborales, o sea, porque se está el sistema de inmigración masiva. Desde luego a quien más beneficia es a los grandes capitalistas, ¿no? Y a los grandes explotadores que traen una inmigración masiva de ciertos contextos que no tienen nada de cultura de defensa de los derechos laborales, que no tienen nada de cultura sindical, o sea, y que vienen además, si se me perdona la expresión, muy jodidos y que los van a explotar, y además eso puede implicar una depauperización de las condiciones laborales, tanto para los que ya estaban aquí como para los que vienen, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hay una serie o sea, tirar los salarios a la baja, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que hay una serie de consecuencias con la inmigración masiva, con políticas de inmigración masiva, no unas políticas de inmigración donde, siendo políticamente, valga la redundancia, prudente, se diga hasta dónde y de qué forma podemos acoger. O sea, no se trata de negar el hecho de la inmigración, ni muchísimo menos, ni decir todos fuera, porque es, aparte de ridículo y probablemente eso sí que esté fundamentado en tesis racistas, obviamente pues la inmigración, como decimos, es un tema natural que simplemente creo que no debe ser fomentado de la forma masiva que se está haciendo. Además, también hay otra serie de consecuencias de la inmigración masiva y lo vemos, por ejemplo, con la inmigración masiva de contextos musulmanes, que vienen de unos contextos con una cultura o con prácticas culturales, mejor dicho, que son que chocan con con ciertos valores culturales nuestros y con nuestras prácticas culturales. Y eso también hay que decirlo. Y eso no es criminalizar, porque es que no se trata de señalar a todo un colectivo y decir es que esto se hace. No, pero se trata de simplemente explicitar las problemáticas derivadas de un modelo de inmigración masiva, porque no es tanto el hecho de la multiculturalidad, que es un hecho normal, derivado de la inmigración donde hay diversidad cultural y bienvenida sea, sino el hecho de cómo se ordena eso, su tesis normativa y política, cómo se ordena eso socialmente. La tesis normativa que se sigue desde la Unión Europea es multiculturalismo, fronteras casi abiertas, poco control fronterizo y eso pues, puede generar estos problemas tanto en ámbito laboral como a nivel de seguridad, orden, paz social. Meloni, 2 puntos, cito. En Europa se está produciendo un proceso de islamización que está muy alejado de los valores de nuestra civilización. Es un problema de incompatibilidad muy distante con la cultura de nuestra sociedad. Yo, por lo que te he escuchado, creo que estás de acuerdo con Sí, eso. sí, yo es que estoy de acuerdo, lo diga Meloni, lo diga Trump o lo diga Pablo Iglesias. Obviamente Pablo Iglesias no lo va a decir, pero Aquí tenemos un problema de lo que es la generalización, exacto. en el sentido de mm, hay 1 millón de marroquíes viviendo en España y la mayoría han venido a trabajar y lo hacen honestamente, ¿no? Luego puede haber los casos en los que no es así, ¿no? ¿Hasta qué punto cerramos las fronteras a una religión concreta para reducir esos riesgos que estamos viendo en otros países de Europa, con atentados y demás? Tú, por ejemplo, ¿qué harías? O sea, dirías, vamos a hacer un poco lo que propone Vox, que Vox propone, bueno, más tolerancia con la migración que viene de Latinoamérica y frenemos aquella que viene de países musulmanes. Sí, yo creo que la inmigración bueno, pues de Hispanoamérica, pues al final tenemos una raíz cultural, una misma raíz cultural, independientemente de que habrá países más o menos avanzados, pues por ejemplo en temas de violencia sexual, de violencia de género, por supuesto, pero sí que es cierto que hay
una base cultural compartida, y eso hace mucho, eso hace desde luego patria, hace nación, y desde luego creo que es totalmente imprudente pues, que haya una inmigración masiva desde contextos musulmanes. Es que es incompatible con la propia democracia. Es que el Islam y el islamismo al final son proyectos políticos universalizantes, o sea, es decir, que pretenden llegar a todos, a todos los puntos del mundo, igual que cualquier teoría política, igual que cualquier, porque esa vocación universal la tienen todas las teorías políticas y todas las religiones. Lo que pasa es que ahora la potencia la tiene el Islam, o sea, el catolicismo está absolutamente derruido y la potencia la tiene el Islam. Entonces yo digo, cuidado, porque si vamos a sacar la cruz de la pared y me la vas a sustituir en las escuelas, y por supuesto soy defensora de lo laico, ¿no? Pero si me vas a sacar la cruz de la pared y en sustitución me vas a poner las tesis locas posmodernas por un lado o el Islam por el otro, pues al final vamos a tener un problema grave, ¿no? O sea, porque es incompatible con nuestros valores en el sentido de que ni siquiera se respeta la democracia. Son proyectos, como decía, universales que defienden la teocracia, que no han hecho esa separación entre Estado y religión, ¿no? O sea, que es lo primero y lo básico, y lo que ya se ha superado hace cientos de años ¿Y aquí, no ¿no? crees que la mayoría de esa población musulmana acepta esos principios democráticos cuando viene a España? ¿No debería ser la ley lo que diferencia qué personas aceptamos, cuáles no? Es decir, la obligación de que cumplan todos los que llegan la ley, igual que lo hacen todos los españoles. Más que unos valores, que en Sí, esto sí, de los sí, valores es claro. una cosa muy ambigua, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, al final los valores, o sea, realmente si nosotros siguiéramos nuestra tradición, raíces grecolatina y valores culturales católicos, si realmente se defendiera eso, maravilloso sería. Y luego fíjate lo que se ha hecho en nombre de la religión, en nombre de esos valores. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que es un terreno más pantanoso, pero es que al final esos valores fundamentan el ordenamiento jurídico que tenemos, o sea, porque somos la sociedad que tenemos. Entonces, uno de los valores fundamentales que desde luego estamos defendiendo en Europa es la igualdad entre sexos, unos valores fundamentales que no tiene el Islam. O sea, que para decirlo mal y rápido, le dan al tratamiento a una mujer de una cabra. O sea, esto es así. Es, entonces, pues obviamente no me voy a poner a señalar a todos los varones de procedencia marroquí, ni muchísimo menos, pero sí voy a decir, hay un problema con el islamismo y hay un problema con el Islam, que no respeta cuestiones tan básicas como la igualdad entre sexos. Y ahí ya no hablo de valor, hablo de ordenamiento jurídico, y que eso debe ser absolutamente respetado, ¿no? Entonces, pues bueno, la problemática está ahí. Y esto nos lleva a un tema que yo sé que vives con especial pasión, que es el tema del velo, Mm. del hijab, del encubrimiento de la mujer. En Francia, por ejemplo, en los colegios está prohibido que las niñas vayan cubiertas. ¿Y tú crees que en los espacios públicos en España debería estar prohibido también? Absolutamente, prohibición absoluta. Es un retroceso, o sea, es que el velo no es un trapo. El velo es el símbolo político del islamismo, y el velo representa la subordinación sexual de las mujeres, y el velo representa la subyugación absoluta. O sea, si es que las estás privando hasta de su propia presentación en sociedad, es que no estás dejando ni que su cara sea vista. Es una tortura absoluta. Y ya no solo por el velo, sino por todo lo que está fundamentado. Entonces, bueno, yo desde luego abogo por la prohibición en todo ámbito público, esfera pública, y el velo y cualquier otra manifestación, ya sea velo, ya sea burka, lo que sea, todo fuera. ¿Qué le dices a las mujeres que dicen, yo lo llevo porque quiero, es una decisión personal y no molesto a nadie? Que sí, que efectivamente sí molesta a los principios jurídicos que nos hemos dado como sociedad. Obviamente ella a mí personalmente no me molesta, es más, probablemente tanto que me atacan con racismo, islamofobia, con esto, probablemente si esa mujer tiene un problema la voy a atender yo antes que cualquiera de los que me están haciendo la crítica. O sea, eso lo tengo clarísimo. Ahora bien,
es un problema también pensar en eso de la libre elección. Puede ser que aquí 4 desnortadas españolas se hagan esa conversión o que más o menos haya alguna segunda generación ya criada aquí que dice libremente, pero vamos, libremente nada, o sea, no puede ser que lo que las mata allí lo estemos legitimando allí, porque recordemos que no es tanto defender el derecho a ponérselo, sino a quitárselo. O sea, porque recordemos que las mujeres que se tratan de sacar el velo en otros países de contexto musulmán son lapidadas, son encarceladas, pierden vida, pierden libertad. Entonces, ¿de qué estamos Ese hablando? es el caso de Irán. ¿Echas de menos que la izquierda haya defendido con más vigor a esas mujeres que han luchado por su feminismo y por quitarse el velo en países como Irán? Y a veces, no sé si te da la sensación, porque te lo he escuchado también, de que hay un silencio casi cómplice Sí. en la izquierda. Sí, 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 totalmente. Claro que lo echo de menos y me parece aberrante, aberrante que desde la izquierda que está hablando otra vez ese cinismo y esa hipocresía, ¿no? O sea, están denunciando, te dicen que abrirme la puerta es una cosa gravísima y luego estamos hablando de mujeres en Irán que son encarceladas, que son lapidadas, que son asesinadas por querer simplemente desarrollarse en libertad, por no ponerse un velo, por lo que sea, o sea, lo mínimo que ya tenemos aquí y eso totalmente calladas, ¿no? Entonces es que yo dentro de esta izquierda posmoderna he llegado a ver hasta la defensa de la mutilación genital femenina. No, porque es que, claro, ya viene el blanco europeo occidental a decir a las mujeres o a los hombres de otros contextos lo que tienen que hacer. No, mira, es que hay una serie de cuestiones que son de sentido común y defensa de justicia para quien sea y contra quien sea. Y lo que no se puede hacer es relativizar y justificar en nombre del multiculturalismo. Por eso siempre digo que el problema no es la multiculturalidad ni la inmigración. Esos son hechos naturales con los que hay que convivir y además hay que respetar a toda persona de toda etnia, por supuesto. El problema es la tesis normativa que hay sobre ese hecho natural, que es el multiculturalismo, que está fundamentado en fronteras abiertas, en acogimiento de prácticas totalmente nocivas islámicas porque es lo diverso, lo moderno y lo multicultural, obviando totalmente el daño que se puede hacer a mujeres y no solo a mujeres, porque además el islamismo no solo persigue y subyuga a mujeres, o sea, también a las personas críticas, allí ser ateo no es aquí, a las personas críticas con el Islam también son perseguidas. Mira, a mí, por ejemplo, un acogimiento de ese tipo de personas a través de la ley del asilo, estoy no solo de acuerdo, es que lo promuevo y lo favorezco. O sea, lo que no se puede promover y favorecer es no saber quién entra en tu casa. Porque luego aparecen los lobos solitarios, luego, o no tan solitarios, porque luego aparecen los terroristas, porque luego aparecen determinadas cuestiones, como estamos viendo a lo largo, ancho y de toda Europa. Entonces parece que queremos replicar aquí lo que no ha funcionado en otros países. Lo hemos visto con Francia. Segundas y terceras generaciones totalmente desarraigadas que no defienden en absoluto la patria que les ha dado nacionalidad y que les ha visto nacer y crecer y que están embebidos en esa cultura islámica y que hacen guetos. Y sin embargo, hay algo particular en Europa, porque tengo la sensación de que la migración, incluso la musulmana, se integra mucho mejor en Canadá o en Estados Unidos, donde sobre todo las segundas y terceras generaciones se sienten muy estadounidenses o canadienses, y en Europa no ocurre lo mismo. Entonces, dentro de esta falta de integración, puede haber responsabilidades compartidas Sí. del que viene, pero no sé si también de los europeos, en la manera en la que a lo mejor no han aceptado también a esas poblaciones migrantes. ¿No les hemos empujado nosotros al gueto? ¿Se han empujado ellos mismos? Yo creo que puede ser algo de responsabilidad compartida, pero empezando eso por las políticas de integración. O sea, es que bajo la pátina esta otra vez, ¿no? Del multiculturalismo y estas políticas, hay como un racismo condescendiente de que hagan lo que quieran, ¿sabes? Y entonces dentro de ese racismo condescendiente de que hagan lo que quiera, es que es el campo que propicia pues el gueto, el apartarse. No, o sea...
tienen que estar absolutamente integrados en cualquier tipo de barrio, yendo a nuestras escuelas aceptando el ordenamiento jurídico y los valores en el sentido de no ir velados, de no sé qué. Y yo creo que al final con ese tipo de cuestiones y una integración real, pues no habría ni el tema de guetos ni los problemas que está habiendo en segundas y terceras generaciones. Y luego, claro, Estados Unidos, Canadá, son países mucho más patriotas, países que además creo que son capaces de generar ese patriotismo en las personas que están allí, independientemente de su etnia y de su religión. Y para mí eso también sería una política fundamental, un buen acogimiento. Y una vez que una persona está aquí, todos los derechos, mismo tratamiento jurídico, por supuesto, políticas contra el racismo, claro que sí. O sea, es que una cosa no quita la otra y que se sientan los que vienen a aportar y a trabajar, que se sientan plenamente integrados y aceptados, ¿no? Porque con esa generación de comunidad y de patria, yo creo que no habría los problemas que hay en segundas y terceras generaciones. A mí me da igual porque esté integrada la patria, me da igual que sean negros o blancos, me da igual que tengan una religión u otra. Lo que quiero es que haya una convivencia pacífica y lo que me encantaría sería ese sentimiento y esa de pertenencia, de comunidad y patria de quien fuese. Pero mientras no generamos esto, lo que vemos son problemáticas. Paula Fraga, te agradezco mucho que hayas estado aquí, la libertad con la que hablas. Uno a veces está de acuerdo, otras veces no con lo que dices, pero en todo caso el hecho de que hables con esa independencia yo creo que es muy necesario. Así que un enorme placer haberte tenido con nosotros aquí. Y a vosotros, bueno, también por estar ahí al otro lado de la cámara, no os olvidéis de suscribiros al canal y hasta pronto.